hacerle un trabajo a fondo porque hay un montón de cosas que están funcionando mal y que no es tan fácil, tan automático, cambiamos, venimos nosotros, somos honestos, se arregla todo. Lo presentamos a Gustavo Pose, intendente de San Isidro. Buenas noches, Gustavo, ¿cómo le va? Bien, Charlie, un gusto. Bien, Gracias gusto. por venir, ¿eh? Bien. Bueno, la primera pregunta, pero esto es una cuestión ya personal. ¿Se ha vuelto un poquito frívola la política? Programas de espectáculos, shows, casamientos, noviazgos. La primera cuestión es que desde hace muchísimo tiempo no hay programas de aire en la Argentina que traten los temas de política. Ahí ya hubo un desplazamiento muy fuerte. Bueno, hay falta de... La política dejó de enamorar. La política engañó y dejó de enamorar. Yo creo que ya desde la época de los pactos, de los acuerdos, el pacto de Olivos y demás, dejó de buscar, y nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de que vuelva a encantar, no solo hacer bien la gestión, no solo hacer bien las cosas, sino ser transparentes, mantener la misma línea, decir exactamente lo mismo y hacer exactamente lo mismo. Y siempre ser abiertos. Si nos ven encerrados y nos ven que encima de que estamos encerrados cambiamos y no hacemos lo que decimos, bueno, entonces cada vez nos van a mirar menos y vamos a tener que acceder cada vez más a programas de espectáculos que no es lo nuestro. Porque en algún momento se hablaba de la tinelización de la política, para decir la farandulización de la política como una cosa mala, pero ahora pareciera ser que rinde, que funciona, por lo menos hay gente... Ustedes fíjense de esto, hagamos memoria, yo estaba todavía en la facultad, me acuerdo la elección de senador nacional de Porto, el rector, una persona muy importante, Porto. El rector de la Universidad Capital, de ¿no? Belgrano, Claro, y él ya había ido al primer programa de Tinelli, había ido él, y no era para él, y el resultado fue muy malo. Perdió con De la Rúa. Por un campo. Gustavo, recién comentaba con Javier González Fraga, yo no sé si la oposición trabaja para que le vaya bien al kirchnerismo, pero parece como confusa. Digo, más allá de lo que yo opino es una crisis de Fapunen, Macri y Massa parecen disputarse al radicalismo, el radicalismo parece dispuesto a ser disputado. ¿Cómo está viendo usted eso? Bueno, lo primero es que los que somos de origen radical, que tenemos una formación en vertientes del radicalismo, como el caso del desarrollismo, nosotros queremos que siempre esa fuerza política exista y que sea un instrumento de una fuerza mucho más importante, de un frente. Me parece que incorporar gente, capturar gente, cazar gente o dirigentes no es el camino. Lo que hay que hacer es entender que el radicalismo es una idiosincrasia de nuestro país, que es parte de la cultura de nuestro país, y que perfectamente, en el caso de las personas que vos mencionás, tanto el caso de Sergio Massa como el caso de lo de Mauricio Macri, están aptos como para poder seducir. El radicalismo tiene una cuestión, sigue habiendo millones de votantes que les gusta el radicalismo, pero no votan por el radicalismo. Opcionan por uno o por otro, pero ya no están votando dentro del radicalismo. Y en cuanto a programas o a medidas, a mí me llama la atención en la Argentina qué poca reacción partidaria hay ante algunas actitudes de algún gobierno, de este gobierno en particular. Digo, dentro de la democracia, ¿qué se hace con un gobierno al que le aparece un fallo de la Corte Suprema y no lo cumple? Digo, son cosas institucionales graves, ¿no? Claro, por ejemplo, o procesan a un periodista por terrorismo, o un juez federal cita a un periodista y le dice, revéleme su fuente. Cuando hay un artículo de la Constitución... Justamente. De esta Constitución, de las cuales Cristina Kirchner y Néstor Kirchner fueron convencionales constituyentes, digo, estaban ahí cuando eso se votó. La oposición parlamentaria sigue siendo débil, no se pone de acuerdo respecto de los temas de Estado, opciona. Es bastante malo inclusive cómo se logran los quórums, ¿no? Los quórums a último momento se obtiene el quórum para leyes que son nocivas y que la oposición debería estar exactamente unida respecto de eso y que debería ser taxativamente denunciado todas aquellas personas que se presentan como opción y que después resultan dando un quórum donde falta un voto o dos votos o una o dos presencias más perfectamente. Entonces la verdad es que así como hay una acción de gobierno con temas de Estado, obviamente tiene que haber una acción de la oposición con temas de Estado. Y en tal caso lo que tiene que haber es rigurosidad respecto de cómo mirarlo, menos frivolidad y mucho más de lo que nosotros conocemos, que es la política en mayúsculas. Es muy probable que en las próximas horas, desde el radicalismo, a ese ámbito, salga una iniciativa en cuanto a plantearle a la oposición hacer un acuerdo parlamentario sobre qué leyes aprobar y qué leyes revisar en un intento, dicen, de darle confiabilidad política
a la Argentina. ¿Cómo vería usted una cuestión de ese tipo? Bien. Lo que decíamos recién, las políticas de Estado requieren que todos respondamos a eso. A ver, acá hay problemas serios, acá hay gente que es, hablamos de parlamentario, acá hay gente que es intendente y diputado a la vez. Intendente con licencia, diputado en ejercicio. Bueno, uno va a dejar de serlo, que es el que va a Escobar, que vuelve. Bueno, ese es un mal caso y empecemos por casa, porque muchas veces dice, y pose nombra el caso de tal y no nombra el caso de tal. No, yo no, esto va para todo. El otro era para Insaurralde, que esto va a ser para lo mismo. todo. Claro. Esto va para todo. Esto va para todo. Esto empezó con un caso que es el intendente de Leones en Córdoba. Exacto. Que era en la anticipada, es intendente en una ciudad de allá, en un pueblo de allá. Y resulta que en la retirada de la Sota, cuando viene la Nacional, entran todos del Frente por la Victoria. Y entra el intendente de Leones. El intendente de Leones pide licencia y asume como diputado. A ver, es como que el que les habla en este momento viniese como intendente y juez de la Corte. Son dos poderes independientes. Mismo, claro. Bueno, aun cuando venimos de la política, resulta que los que son legisladores y los que son intendentes o gobernadores son poderes independientes. Esto no es una democracia con un tarro de votos. Esto es un sistema democrático con 3 poderes independientes. A partir de ahí, creo que nos van a creer un poquito más. En cuanto el gobierno ha aprobado una cantidad de leyes muy importantes y quiere aprobar algunas otras lo más rápido que pueda. De hecho, antes de que termine este periodo legislativo, ¿qué hay que hacer con eso? Porque más grave, han modificado los códigos de fondo, han creado códigos nuevos de totalmente, fondo. Sí. Es muchísimo más seria. Sigue vigente el riesgo del nuevo Código Penal, que es un código abolicionista, es un código para que todos hay un código civil que se aprobó sin que la oposición intervenga, o sea que no es un código que uno puede decir está dirigido a la sociedad argentina. El código de Vélez Sarsfield, el código que nos acompañó, el código de fondo, cuando la Constitución Nacional, la primera Constitución, que es lo que dice, la Nación debe redactar los códigos de fondo. El código de fondo de Vélez Sarsfield fue aprobado por unanimidad, fue tratado por todos y aprobado por unanimidad, y aparte su redactor era un hombre de todos. En este caso, ¿quién es el redactor de este código civil y comercial? Bueno, pero parecería que nosotros nos dedicamos a cosas finitas. Es el código de ella. Claro, hay una vocación de verse como reformistas en el caso de la Presidente, y ese apuro hace que se sigue corriendo el riesgo de nuevas aprobaciones de leyes fundamentales y de cambios como que hubo un antes y un después de Cristina. Gustavo, la ofensiva política del gobierno va a estar dada en el Parlamento, ¿eh? Los va a inundar de proyectos de ley. Sí, y los gobernadores se van a ver forzados a presionar sobre sus legisladores y a medida de que no logren muchos legisladores poder seguir adelante o que no logren estar en proyectos importantes, también van a ceder quórum y van a ceder voto a proyectos nuevos. Bueno, pero estos proyectos serían con los que el cristinismo, digamos, o lo que quede del kirchnerismo, no estando en el poder, podría no dejar gobernar al próximo presidente. Es muy seria la situación que tiene la Argentina y la situación de la oposición. Recién escuchábamos la cuestión de la realidad económica, dentro de un rato vamos a escuchar la cuestión de la realidad social expresada en cifras, en métodos, en estadísticas. Acá no es que se da por sentado como si fuese el año 2009 de que el kirchnerismo o el ultra-kirchnerismo ya murió, y esto no es así. Hay un crecimiento, hay una unión de Daniel Scioli con todos ellos. Daniel Scioli es el mejor candidato de todos ellos y es el que los va a exponer. Nosotros debemos estar unidos. ¿Ya es candidato para ustedes? Sí, aparte de la famosa reunión esa del Papa con la Cámpora, ya está. ¿La Cámpora se fue a rendir o cómo fue? No sé, llevaron la camiseta, no se las tomó el Papa, pero lo cierto es que a la vuelta Scioli se convierte en candidato de todos ellos. Entonces la situación es demasiado seria. Sí, la situación es demasiado seria, se trata de poner a una persona que tiene una buena imagen, no tiene buena gestión, pero tiene una buena imagen como candidato de ellos, y nosotros lo que debemos hacer es unirnos todos. Ahora, si el método es una interna abierta, lo que sí tiene que haber es políticas de Estado, y todos en torno de esas políticas de Estado llevándolo adelante. Ustedes saben quién es nuestro candidato a presidente, nosotros entendemos que llevamos un candidato joven. En el caso de lo de Mauricio Macri también está aprobado en la gestión, lo mismo que el caso de lo de Sergio Massa. Lo que decimos es la unión. La provincia de Buenos Aires es uno de los lugares claves. Se ve vocación de unión en el norte del país, se ve vocación de unión en el caso de Santa Cruz. No en la provincia de Buenos Aires. El método por ahora es malo. Lo que sí tenemos vocación es, si podemos cambiar los problemas que tiene la gente por soluciones, lo que tiene que ver con la salud, lo que tiene que ver con la educación, lo que tiene que ver con la prevención, con la cuestión social, lo que tiene que ver con el problema de lo de la falta de seguridad, volver a poner en el tapete la existencia de esto, y entonces sí, que haya una gran elección
y donde quienes definimos, en mi caso, bueno, ustedes saben, está blanqueado, soy candidato a gobernador. Bueno, Ahora, soy candidato a gobernador con para poder distrito disponer... único, perder Buenos Aires es casi perder la elección nacional. Sí. Hay Gustavo, que llevar los mejores pero candidatos por y no eso. candidatos de camiseta. La clave es candidatos que reúnan las condiciones para resolver los problemas de Estado. Un equipo, presidente de la Nación rector, gobernador de la provincia de Buenos Aires, jefe de la ciudad de Buenos Aires. Primer cuestión, la de quienes vivimos acá, el área metropolitana. Y desde acá todo, junto con los gobernadores, el problema de la provincia y del país interior. Ahora, hablando de gobernadores, la candidatura a gobernador por el Frente Renovador parece haber traído un problema. En función, a mí no me gusta el tema, pero ahí está todavía, si Martín Izarralde se va o no con ustedes. Hay dos voces muy críticas dentro del Frente Renovador. Una cosa era hace Una es 7 la meses. suya y la otra es Darío Lustosi. Sí. Que le están, yo no sé si tratando de decir a Massa, cuidado, que este es un límite. No, nadie le puede poner límites a nadie es Dios para decir quién entra y quién sale. Lo que nosotros decimos límite es, político, nosotros somos la gestión, los intendentes somos la gestión, los intendentes somos, inclusive hay algo que es que ojalá en el país y en las provincias, lo que la gente ve, lo mirase de la manera tan finita como se miran los municipios. Y bueno, si existió hace 7 meses y abrí las puertas, en mi caso fui de los primeros que abrí las puertas para que viniese un nuevo intendente que venía de otro sector, profundamente consustanciado él con Cristina, pero que viniese a este lugar, bienvenido. Ahora cambió la situación, esa no es la gestión, ese no es nuestro norte, concentrémonos en los actuales candidatos. En el caso de lo de Darío, que vos lo mencionaste, en el caso de lo de Mónica López, que está haciendo una tarea y una recorrida por toda la provincia de Buenos Aires, y ella es genuinamente de origen peronista, bueno, esa búsqueda nos va a dar la posibilidad de poder tener candidatos, con candidato a presidente, candidato a gobernador. En mi caso, la recorrida me viene yendo bien y tengo esa vocación. Vengo de un origen que es desarrollista, que es radical, que trabajo con peronistas. Esa gimnasia, la de poder hacerlo abiertos en nuestro sello. Estaba hablando de la recorrida y me gustaría también, Jorge, que participaras vos. Sigue habiendo un tema vital en la provincia de Buenos Aires, el tema de la inseguridad. Y ahora se agrega el tema del avance narco en la Argentina. ¿Cómo está? Lo van a ver en las estadísticas recién cuando Germano seguramente se los diga. A ustedes la principal preocupación, por momentos casi excluyente cuando hay buen momento económico, después se comparte con la situación económica y la pérdida del trabajo, el peligro de la pérdida del trabajo, es el tema de la seguridad. Sí, el tema de la Argentina narco. Hoy hay un editorial de La Nación que es tremendo. Hoy hay un editorial que es taxativo respecto de los problemas. Bueno, pero el caso colombiano es un gran espejo porque Colombia no ha podido solucionar su situación económica hasta que no encontró una salida al problema narco. Digo, no estamos tan mal como Colombia en 1998 o 2000, pero bueno. Ustedes leyeron las declaraciones hoy del hijo del jefe del cartel de Juárez, Escobar. Sí. Y dijo, yo quería a mi padre, pero quiero decirles que lo que vi en Colombia es lo que estoy viendo que es el camino de hoy en la Argentina. Claro. Y eso no se puede dejar de mirar. A ver, el país firmó un tratado que es el Tratado de Palermo. Palermo, ¿dónde? El sur de Italia, la capital de la mafia internacional en ese momento. Había una serie de requisitos que tenían que firmar los países. La Argentina lo firma en el año 2003. ¿Cuáles son los 3 delitos por excelencia que hacen a la cuestión de la mafia internacional y que tienen narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero? La Argentina es incumplidora del 72% de las cuestiones que tienen que ver con ese tratado. ¿Por qué básicamente? Porque tiene que haber colaboración entre países. Siguiente cuestión, tiene que haber colaboración del gobierno nacional con las provincias. Y nosotros proponemos que esto se extienda a los municipios. Todos juntos luchando contra ese delito. Contra el conjunto de ese delito que hace la cuestión de lo de las mafias. Bueno, la Argentina está a tiempo de poder salir adelante. Ahora, no es un país de tránsito, es un país de fuerte consumo, es un país donde se sienten cómodos los delincuentes. ¿Qué pasa en este país cuando el secretario de Seguridad dice que los métodos para combatir al narcotráfico tradicionales han fracasado? Porque es parte del abolicionismo que venía con el nuevo Código Penal, lo que nosotros frustramos desde el frente. A ver, es eso de no pasa nada. Es parte de la matriz ideológica de este gobierno. Nos tocó la peor de las situaciones, esta época, con el avance de aquellos países que están débiles, del avance del narcotráfico, de los delitos de complejidad, y un gobierno que es el gobierno del abolicionismo, un gobierno que cree que el delito no es algo que perjudica, se concentra más en cuestiones materialistas. De todas maneras, es el mismo secretario que dice que habría que expulsar a los extranjeros cuando delinquen. Es más marketinero, ¿no? Porque después ese mismo secretario participa de un gobierno que produce leyes, que abre que hace que el país sea un país sin política migratoria. Nosotros debemos ser un país abierto, pero con política. ¿Quién es el que viene? ¿Quién es el que no viene? Vienen a trabajar,
traen inversiones, sacan trabajo. ¿Es momento de que vengan a sacarnos trabajo? Posiblemente no. ¿Es momento de que nosotros demos trabajo? Posiblemente sí. Bueno, en el caso de lo del secretario de Seguridad, lo hizo bien en el marketing, lo hizo bien paseando en el helicóptero y haciendo la vista aérea, dice cosas que yo repetiría, pero yo no soy parte de ese gobierno y él sí. Es como usted está diciendo que el principal objetivo de la seguridad de Bernie es desalojar la Panamericana. Y que lo filmen. Por ejemplo, y entonces eso da una posibilidad de un marketing, y bueno, pero ahora, en realidad lo que debería hacer es renunciar a este gobierno, ponerse de este lado si sostiene esas políticas. Ahora, Gustavo, hay un dato que está llamando mucho la atención en cuanto a inseguridad, que es la violencia de los delitos. ¿Usted lo percibe también así? Hay cada vez más riesgo. Es muy fuerte aquello, es muy fuerte el contraste entre... entre... una chica para matarla en la puerta de su departamento por matarla, como está pasando con la chiquita Nicole. Sí, y es una situación... no en un lugar recóndito. Y es una situación de áreas metropolitanas, ¿no? Es una situación de áreas metropolitanas, en todos los conurbanos, las ciudades, se repite a lo largo de todo el país. Lo que nosotros decimos es, ¿cuál es el principal problema que tiene la gente? Entrar y salir de la casa, llegar al colectivo. Los trabajadores que tienen que amucharse para cruzar un barrio y llegar al transporte público de pasajeros y volver. Lo he visto y, bueno, me lo he confirmado. Es gente así. Que dice, nos encontramos a las 5 de la mañana para caminar un par de cuadras, que la mayoría de veces son de tierra, para llegar juntos a la parada del colectivo y evitar que nos afanen. A laburantes. Los saquean por la humillación del saqueo al que son sometidos. Hay que ponerse exactamente en el lugar de la gente. Esa es la ideología. La ideología es, si queremos una sociedad más justa tiene que haber seguridad. Debe ser atendido lo social. Los que participan de ese saqueo son gente que está drogada, que es adicta, porque por alguna razón están de segunda vuelta, como se dice, a las 5 o 6 de la mañana en un día de trabajo de día de semana. Nos queda un minuto, Jorgito, a ver. ¿Cómo se hace para que esto no sea la represión, las cosas estas que con razón se discuten en la Argentina diciendo, bueno, no, pero tampoco caigamos en un país represivo? La ley debe ser cumplida. Ahora, se intenta obviamente que no haya violencia en el cumplimiento de esa ley, pero la ley dice que cuando el delito no es cumplido, cuando el delito es violento, cuando el delito pone en riesgo a la persona, lógicamente tiene que haber una acción represiva por parte de la autoridad del Estado. Lo que la gente quiere es que sean cuidados por la nación, por la provincia, por los municipios. Hay lugares donde nosotros decimos que esta matriz de cuidar a la gente, que nadie la tiene ganada, que todos los días luchamos por el empate en los lugares donde lo hacemos, pero esa matriz puede ser repetida en la escala mayor de la provincia y de la nación. Gustavo Pose, gracias por venir. A ustedes. ¿Le digo la marca de San Isidro o no? Sí, por favor. Bueno, un minuto, ¿me disculpás? ¿Vamos a los datos políticos? Vamos a los datos políticos. El primero tiene que ver con un interrogante. ¿Río Gallegos o Buenos Aires?